Un robot submarino es enviado para investigar un contenedor hundido, pero lo que el equipo encuentra dentro es completamente inesperado. Al abrir el recipiente, se encuentran con un misterio que los deja pálidos. Lo que parecía ser solo otra misión simple se convierte en una historia fascinante que te dejará completamente curioso. ¿Qué estaba intentando esconder el océano? Eso es lo que veremos hoy, pero antes no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte los próximos videos. La Guardia Costera detectó algo inusual en las aguas, señales de temblores en el fondo del océano que no ocurren con frecuencia. Usando tecnología de sonar, los expertos se dieron cuenta de que algo extremadamente pesado había caído al agua. Esto podría ser un naufragio, un deslizamiento submarino o tal vez algo más. Lo cierto es que este tipo de perturbación es raro, por lo que el equipo estaba intrigado y ansioso por entender qué estaba realmente sucediendo allí. Con la misión en mano, el capitán Easy Barkley y su equipo se dirigieron al lugar de los temblores. La boya que registró la anomalía estaba a unas 20 millas de la costa, lo que hacía que la investigación fuera más accesible, pero el ambiente era profundo y misterioso. A medida que se acercaban, la expectativa aumentaba. El océano, con su silencio enigmático, guardaba un secreto que debía ser desvelado, y todos sabían, lo que fuera que estuviera sucediendo, había algo fascinante e inesperado esperándolos. Cuando el equipo de Easy llegó al lugar exacto, la sensación de misterio aumentó aún más. El océano, que ya se había mostrado tan enigmático, ahora ofrecía una pista clara. Un objeto en el fondo, grande y metálico, llamaba la atención. Era un contenedor de transporte, y el hecho de que estuviera allí, hundido en el mar, solo aumentaba la curiosidad. Easy, como investigadora principal, fue la primera en descender y en cuestión de minutos vio el contenedor. Pero, ¿qué hacía allí? ¿Por qué estaba tan alejado de cualquier ruta de navegación? El contenedor no era común, ni por asomo. Su tamaño y material metálico indicaban que no estaba allí por accidente, sino por alguna razón más profunda. Cuando Easy se dio cuenta de que no sería posible removerlo manualmente, rápidamente activó el robot de inmersión del barco. Era necesario investigar más de cerca, sin comprometer la seguridad. Algo muy pesado y desconocido estaba dentro de ese contenedor. El misterio solo aumentaba mientras las respuestas parecían más lejanas. ¿Qué sería ese objeto y por qué alguien lo había dejado allí, en el fondo del océano? Después de identificar el contenedor en el fondo del mar, el equipo de Easy inició el complejo proceso de rescate. Usaron la grúa del barco para levantar el enorme objeto hasta la superficie. El trabajo no fue fácil. El peso del contenedor era impresionante y la máquina tuvo que esforzarse al máximo para poder elevarlo. El barco se balanceaba con la fuerza del movimiento, una clara indicación de que había algo mucho más denso dentro del contenedor. Esa operación estaba lejos de ser una tarea simple y la tensión en el aire aumentaba con cada segundo. Cuando finalmente lograron colocar el contenedor en la cubierta, un detalle extraño llamó la atención de todos. El recipiente estaba completamente sellado. Los contenedores comunes tienen aberturas para que el agua pueda escurrir cuando se retiran del mar, pero ese estaba herméticamente cerrado. Esto levantó una sospecha inmediata en la mente de Easy y su equipo. ¿Por qué alguien habría diseñado un contenedor tan peculiar? ¿Qué o quién podría estar dentro? La curiosidad ahora era aún más insaciable, y la sensación de que algo estaba muy mal se extendió rápidamente entre ellos. Cuando la tripulación cortó el candado y abrió el contenedor, nadie estaba preparado para lo que encontraron. Dentro del recipiente, en lugar de mercancías o cargas comunes, había un espacio completamente amueblado. Una cama, un sofá, un armario y una mesa con sillas formaban un ambiente que parecía más una casa que un simple contenedor. Era como si alguien hubiera vivido allí, alguien que había hecho de ese espacio su hogar en el fondo del océano. Lo que realmente llamó la atención de todos, sin embargo, fueron las fotos que encontraron dentro del contenedor. Imágenes de un hombre que parecía estar con su familia indicaban que alguien había hecho de ese lugar su hogar de una manera inesperada. Pero, ¿cómo había llegado ese contenedor allí? ¿Quiénes eran esas personas y qué había sucedido con ellas? El misterio solo se profundizaba y el equipo de Easy sentía que estaban a punto de descubrir algo realmente fascinante, pero también aterrador.
Mientras el equipo investigaba el contenedor, uno de los miembros hizo un descubrimiento inesperado, una bolsa plástica Ziploc con algo dentro. Al abrirla, encontraron una pequeña grabadora y la curiosidad pronto se apoderó de todos. Cuando encendieron el dispositivo, escucharon la voz de un hombre identificándose como Ahmed Osman. En la grabación, él pedía urgentemente ayuda, con una sensación de pánico en su voz. Necesito grabar esto antes de que se den cuenta de que estamos aquí y nos capturen, decía. La tensión era palpable y todos en el equipo se quedaron en silencio, absorbiendo la gravedad de sus palabras. Ahmed mencionó estar a bordo de un barco de carga llamado Voyager y que estaba en peligro, sin saber cuánto más podría sobrevivir. Rogaba para que, si alguien encontraba la grabación, lo rescataran lo antes posible. Pero antes de que pudiera dar más detalles, la grabadora falló y la grabación se interrumpió. Ese momento cambió completamente la misión de Easy y su equipo. Ahora, no solo investigaban un contenedor misterioso, sino que estaban ante una posible situación de rescate, con vidas en riesgo. ¿Qué habría sucedido con Ahmed y con el Voyager? Decidida a entender lo que había sucedido, comenzó a investigar el Voyager. Los registros de navegación mostraron patrones extraños. El barco aparecía de vez en cuando para reabastecer, siempre cargando muchos contenedores, pero raramente descargando algo. Ese comportamiento peculiar levantó varias preguntas, y el nombre del Voyager apareció en informes misteriosos, aunque nunca había sido investigado a fondo. Algo definitivamente estaba mal, y el hecho de que Ahmed estuviera a bordo de ese barco hacía la situación aún más urgente. Con eso en mente, Easy y su equipo decidieron rastrear la última ubicación registrada del Voyager. Para su sorpresa, el barco aún estaba cerca, a solo 20 kilómetros de la costa. El tiempo corría en su contra y la solicitud de Ahmed no podía ser ignorada. Estaba claro que él estaba en peligro y la urgencia de la misión ahora tomaba proporciones mayores. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué encontrarían al llegar al Voyager? El suspenso aumentaba con cada momento que pasaba. Easy inmediatamente se puso en contacto con la Guardia Costera y la policía, informando sobre la situación crítica. La decisión fue tomada rápidamente. Se organizaría una operación de monitoreo, pero la aproximación al Voyager debía ser discreta. Cuando el capitán del barco autorizó la entrada de Easy y dos oficiales a bordo, estableció un límite de tiempo de solo 1 hora. Easy, con su instinto afilado, fingió estar allí solo para filmaciones, pero su mente estaba enfocada en otra cosa. Necesitaba explorar el barco sin levantar sospechas. A bordo del Voyager, la tensión era palpable. La tripulación parecía incómoda, como si estuvieran tratando de ocultar algo. Mientras caminaban por los pasillos del barco, Easy comenzó a susurrar el nombre de Ahmed Osman, discretamente, como un código entre ella y los oficiales. El ambiente estaba cargado de una incomodidad casi visible, como si cada paso fuera una confirmación de que algo muy malo estaba ocurriendo allí. La investigación estaba a punto de llegar a un punto crítico, pero ¿qué más podría descubrir Easy antes de que se agotara el tiempo? La tensión a bordo del Voyager aumentó considerablemente cuando de repente uno de los contenedores se abrió. Para sorpresa de Easy y los oficiales, fueron arrastrados a un ambiente que parecía un reflejo directo del contenedor encontrado en el fondo del mar. Allí, en condiciones inhumanas, había varias personas viviendo prisioneras. El lugar estaba amueblado de la misma manera que el contenedor sumergido. Una cama, un sofá, incluso una mesa con sillas. Pero en lugar de un ambiente seguro, parecía más una prisión improvisada. Entre esas personas se encontraba Ahmed Osman, quien reconoció inmediatamente a Easy y a los oficiales. Estaba en shock, pero aliviado al darse cuenta de que finalmente alguien había llegado. Ahmed explicó que había intentado desesperadamente enviar una solicitud de socorro, pero nunca imaginó que alguien realmente lo encontraría. Lo que parecía ser solo una operación de rescate se estaba transformando en algo mucho más grande y oscuro. La historia que tenía para contar sobre el Voyager y lo que ocurría allí se volvía cada vez más urgente. Tema 9. Historia de los prisioneros. Ahmed comenzó a relatar la aterradora historia de cómo él y los otros prisioneros habían sido engañados. Habían pagado por un pasaje hacia un futuro seguro, creyendo que se embarcaban en un viaje hacia un nuevo comienzo. Pero, en lugar de un refugio, lo que encontraron fue una vida de trabajo forzado,
El capitán del Voyager los mantenía prisioneros en contenedores, obligándolos a realizar tareas extenuantes sin derecho a salir. Era como una esclavitud moderna, donde la libertad era solo una ilusión distante. Para empeorar la situación, Ahmed reveló que había sido castigado por intentar organizar una revuelta entre los prisioneros. Como castigo, su contenedor fue lanzado al mar, con la esperanza de que desapareciera en las aguas profundas. Lo que parecía ser una operación comercial legítima estaba, en realidad, encubriendo un brutal tráfico humano. Las vidas de esos prisioneros se trataban como mercancías, y todo parecía señalar a una red mucho más grande. Ahora, Izzy sabía que su misión iba mucho más allá de un simple rescate. Con la información de Ahmed, Izzy rápidamente contactó a la Guardia Costera y a la policía para una acción inmediata. La situación era más grave de lo que imaginaban. El Voyager no solo era un barco de carga sospechoso, sino un centro de tráfico humano. La operación fue organizada con precisión y los agentes invadieron el barco rápidamente, arrestando a los tripulantes criminales antes de que pudieran reaccionar. La Guardia Costera asumió el control total del barco, asegurándose de que ningún otro prisionero quedara atrás. Izzy, con la ayuda de los oficiales, fue fundamental en el rescate de las familias atrapadas en los contenedores. Cada vida que se liberaba era una victoria, pero el sentimiento de alivio mezclado con ira se extendía entre todos. La misión, que comenzó con un simple misterio submarino, ahora se transformaba en un rescate de proporciones enormes. El trabajo de la Guardia Costera y de Izzy recién comenzaba, pero ya era claro que el impacto de esa operación sería grande. El Voyager ya no sería una amenaza, la justicia estaba siendo hecha. Con el Voyager finalmente siendo llevado a un puerto cercano, la operación de rescate fue dada por concluida, pero el trabajo de reubicación recién comenzaba. Las víctimas, muchas de ellas traumatizadas, fueron llevadas a refugios de emergencia, donde finalmente podrían recibir algún tipo de asistencia y empezar de nuevo. El caso ganó repercusión nacional y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. La historia de Izzy y su equipo se esparció rápidamente, despertando una ola de indignación y apoyo por parte del público. Izzy, al mirar todo lo que había sucedido, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La misión de rescatar a esas personas no solo había sido una cuestión de hacer lo correcto, sino también de enfrentar una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. La historia del Voyager fue un recordatorio de la crueldad que existe en el mundo, pero también del coraje de aquellos dispuestos a luchar por la justicia. Para Izzy, este rescate no solo fue un capítulo más en su carrera, sino una conquista personal que cambió su vida para siempre.